es interesante, ¿no? Porque yo recuerdo la palabra despilfarro. No se usa mucho ahora. Pero en mi casa se usaba bastante. Hay que parar con este despilfarro. Como si nos sobrara y nos lloviese manteca del techo, ¿no? Pero la realidad es que en los clubes la idea del despilfarro es una idea instalada. Y algo hablamos en el debate también. Se gasta, se gasta. Ahora, también pasa lo otro. ¿Hasta dónde los clubes tributan o no tributan? Y hasta dónde son beneficiados con eso, ¿no? Hablamos de las sociedades sin fines de lucro, hablamos de toda la pertenencia, hablamos de lo que le entregan los clubes a las barriadas, cosa que muchas veces ni las mismas intendencias se lo dan. No tenemos grandes parques para que la gente pueda ir a hacer actividades físicas, con todos los implementos y los elementos. Unas cosas que uno cuando le toca viajar ve que rápidamente en otros lugares del mundo están. Y eso se lo dieron los clubes a las barriadas. Y eso lleva a que haya mucha gente trabajando en los clubes. El tema es, si se carga sobre los clubes y la presión tributaria es la que corresponde, ¿podrán los clubes pagar y desde pagar mantener ese personal? Bueno, Lucho y Juan son quienes se metieron en esto y nos van a contar un poco esta historia. Y esa es la discusión que se viene. ¿Por qué? Porque ayer se venció una fecha. La fecha en la cual regía el decreto 1212, aquel decreto de principios del 2003 que ha beneficiado a tantos clubes en el fútbol argentino, donde han tributado las cargas sociales a la alicuota del 7%, bien distinta a la de cualquier empleador y cualquier empleado en una pyme, en una fábrica o en un negocio. Eso ha dado un beneficio extremo a las propias instituciones. En esto que conocemos y mucho, bajo el sello de Grondona, las relaciones políticas y las zonas de conveniencia. En ese contexto, el fútbol argentino y los clubes se han visto beneficiados. Lo cierto es que el año pasado AFIP puso el ojo. En ese contexto estábamos en época de comisión normalizadora en la AFA y se dieron dos grandes condiciones. Primero, la persecución de AFIP. Y uno puede decir, bueno, la persecución es una palabra extremista en este caso. No, lo cierto es que si no empezaba esa persecución, de fondo quedaban miles y miles de millones que nunca han llegado a las arcas de AFIP, que nunca han rendido a los clubes. Y otra ha sido la deuda, porque AFA empezó a exigir un plan de pago. Bueno, en ese contexto ha pasado casi un año y ayer terminó una etapa. Esta semana comienza una nueva negociación. Lo cierto es que el 2016 fue un año de influencia y para muchos quedó abandonado solo en el contexto y en el anuncio de aval. Algunos números que asustaban: 600 millones que se debían, la deuda particularmente de los clubes, y un desfinanciamiento, así le llaman, de más de 1.300 millones. ¿Por qué de financiamiento? Bueno, los clubes tienen una categoría especial. Aportan solamente el 7% cuando cualquier persona normal aporta cerca del 30%. Eso es solamente por ingresos de televisión, por venta de jugadores y por venta de entradas. Compartamos lo que decía Maximiliano Abad, el titular de la AFIP, el año pasado cuando hacía este anuncio. De financiamiento de la Seguridad Social, aprox 1.300 millones de pesos. Incumplimiento de la ley, ya 130 millones por denuncias penales y 100 millones en 2 meses vista. Y endeudamiento de prácticamente 490 millones de pesos. Como ustedes se darán cuenta, cuando hablamos de que es un sistema con baja institucionalidad y que si no se rectifica el rumbo, va a ser cada vez más inviable. Y allí iba a comenzar una investigación. ¿Por qué? Porque en el fútbol ya sabemos, hay muchísimos clubes o dirigentes de los clubes que utilizan la famosa viveza criolla. ¿De qué se trata esto? Bueno, clubes como Vélez y River, por ejemplo, que tenían bajo esta órbita de tributar solamente el 7% a sus colegios, que nada tiene que ver con el fútbol, con los derechos de TV, con la venta de jugadores, ni con la venta de entradas, como recién decíamos. Clubes que no existen, o que existen pero que tienen fútbol infantil, fútbol amateur y que no llega a ser profesional y que también están tributando solamente este 7%, lo que desfinanciaba a la AFIP. Y también lo que ya conocemos como las triangulaciones, esto de que un jugador sea vendido a un club del Uruguay, por ejemplo, que allí se utilizan los famosos paraísos fiscales y a las 48 horas ya forma parte de otro equipo. Eso ya está siendo investigado y es lo que van a tratar
de solucionar en los próximos meses. Hay dos dirigentes que en este contexto en la AFA, en una mesa de negociación con AFIP y con el gobierno, empiezan a trabajar para conocer cuál va a ser la nueva forma. En ese contexto se encuentran Marcelo Martínez, vicepresidente de Unión, y Horacio Martiniano, vicepresidente de Sarmiento de Junín. Son dos de los hombres que en el contexto de AFA más conocen de estas cuestiones y de este tema, y comienzan esta semana una nueva negociación. Decía, lo del decreto 1212 rigió en la AFA hasta el pasado 1 de julio, es decir, a la jornada de ayer. A partir de ahora comienza una nueva etapa. Bueno, hay posiciones encontradas, como suele suceder en cada uno de los temas que pasan en la acción del fútbol argentino. En ese sentido, están quienes creen que deben las cargas sociales pagarlas como se paga en cualquier tipo de caso común de relación de dependencia, y están aquellos que creen que debe ir por porcentaje. Lo cierto es que empezó el juego de la especulación. Bienvenido a la acción del fútbol argentino, y allí están los dirigentes que empezaron a amenazar que de duplicarse o triplicarse este monto empezarán a recortar por los empleados. A ver, el caso puede ser una institución que tenga 600 empleados y que con la diferencia porcentual aportar de cargas sociales a partir de ahora decida dejar 200 empleados en la calle. Bueno, estas son algunas de las estimaciones y algunas de las especulaciones que se van a estar dando. Esta semana comienza una nueva etapa después de esta negociación del gobierno y la asociación del fútbol argentino. Cortito, Russo, porque es algo que venimos siguiendo y me parece bien actualizarlo. Tiene que ver con la televisación del fútbol argentino que se viene para la próxima temporada. Se confirmó una nueva señal que habrá y que será TNT Sports, que depende de Turner, de la empresa Turner. Fox Sports tiene sus 3 canales, va a tener uno premium, que es el que va a haber que pagar. Más o menos se estima en 300 pesos lo que va a ser el paquete fútbol. Esto que nosotros decíamos hace ya algún tiempo, el famoso Netflix del fútbol. Bueno, será algo parecido. Se conoció el logo y demás de lo que va a ser el nuevo canal de la empresa Turner, la empresa norteamericana, y esta semana va a haber novedades más importantes que seguramente vamos a estar trayendo el próximo domingo. No está nada mal recaudar, al contrario. Unos amigos míos estuvieron en Islandia. Tengo un amigo islandés y lo fueron a visitar. Vivió mucho tiempo acá. Es más argentino que cualquiera, ¿eh? Zulu. Le decimos Zulu porque es impronunciable su nombre. El nivel de vida es muy alto y es muy caro vivir en Islandia y cuesta mucho cualquier cosa. Un café, 8 o 9 dólares. Pero la realidad es que vos vas a un hospital y tienen el ADN de todos los habitantes de Islandia. O sea, todos los habitantes de Islandia tienen el ADN de todo el esquema familiar, de todo el árbol genealógico. O sea, es mucho la carga tributaria, es mucho lo que le sacan, de la misma manera que el nivel de vida en Suecia, de la misma manera que el nivel de vida en Dinamarca. Ahora, vamos a verlo de alguna manera retribuido nosotros, porque acá estamos hablando de otra cosa, que son cargas sociales. Ahora, vamos a cortar como siempre cortamos en la Argentina, por el laburante. No traemos un jugador menos. Claro. Vamos a gastar millones. ¿Por qué? Porque hay que salir campeón. En el medio de eso, menos laburantes son menos actividades. No solo porque no laburan, sino son menos actividades que le dedicamos a la gente. Después la convocamos y la invocamos a la gente, ¿verdad? Y en ese plan también, Russo, el otro día hablaba Daniel Angelici, también, insisto, alineado con las políticas del gobierno de que todo trabajador pasa a ser un costo, y decía que hay que empezar a terminar con esto del 15% de los jugadores porque se hace muy complicado. Sí, eso es una cosa que ya había dicho. Es una carga, ¿viste? Lucho tiene todo una el tiempo más. es Totalmente, una carga. sí, exactamente. No quiero olvidarme de algo importante, porque hablábamos del gobierno y es uno de los actores. Tanto se ha discutido la influencia de los gobiernos en el fútbol argentino. Bueno, lo venimos contando desde hace tiempo, está bien metido en el fútbol argentino, y estos días surgió la noticia de Capital Federal y los problemas de las habilitaciones de los estadios. Bueno, eso tiene que ver con el plan de seguridad. Ojo, no es el único caso. Con Belgrano pasó la suspensión, con Almirante Brown, y se vienen nuevas medidas. Cortito, mañana comienza un nuevo ciclo de selecciones juveniles. Va a estar Juan Sebastián Verón en el predio de Ezeiza, con ello Hermes Decio, y comienzan los nuevos seleccionados juveniles. Bien.